Tres especialistas, Paula Sibilia, Ellen Helsper y Marta Peirano, responden mirando a cámara sobre distintos temas que hacen a la construcción de ciudadanía digital. Derechos humanos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos? Sí, los derechos humanos, haría también una pequeña genealogía, ¿no? de dónde viene este concepto. No es un concepto eterno, ¿no? Que nació junto con la humanidad, ni muchísimo menos, sino que es un invento, ¿no? Un concepto moderno, ¿no? Nace junto con la sociedad moderna, digamos, como hito la Revolución Francesa, ¿no? El foco en la ciencia, la racionalidad, la ilustración y un corte con la Iglesia, con los dogmas y con el poder eclesiástico para darle otro rumbo a la historia, ¿no? y el hombre como protagonista, ¿no? En ese sentido, los derechos humanos es un concepto revolucionario. La noción de humano se ha ido ampliando, ¿sí? Para incluir, evidentemente, las mujeres, también no solamente cuestiones de género, las mujeres y también otros seres que no se agotan en este binarismo, ¿no? Son hombres, mujeres, como siendo mutuamente excluyentes, y toda la humanidad se divide en o hombres o mujeres, se dividía, ¿no? Ahora consideramos que hay toda una variación, ¿no? De géneros posibles, ¿no? Pensando en la categoría de trans, no binario, etc. Y además de eso, cuestiones raciales, cuestiones de geopolíticas, ¿no? O sea, un hombre francés es tan humano como una mujer de Martinica, por ejemplo, ¿no? Esto no estaba tan claro hace algún tiempo, ¿no? Y ahora cada vez más se considera como algo a ser problematizado. Entonces, la misma noción de derechos humanos, que se considera un pilar de la democracia, ¿no? Y la igualdad de derechos, vemos que es problemática, o sea que hace falta pensarla también, que tiene una historia, ¿no? Y que tiene una historia compleja, de discriminación incluso, ¿no? Que dejó afuera durante mucho tiempo a varias categorías que hoy consideramos humanas, ¿no? Y que antes no era muy claro que lo fueran, otras razas, otras etnias y demás. Y incluso hoy en día se llega a pensar, se llega a cuestionar también si la especie humana debería tener ese privilegio, ¿no? Ante otras especies que han sido sistemáticamente exterminadas, ¿no? En nombre de nuestro propio bienestar, porque se consideraba que la especie humana era, sin discusión, una especie privilegiada, ¿no? Y que entonces todos los otros animales y todas las otras entidades vivas, vegetales, animales, lo que fuere, estaban supeditadas a nuestros deseos, ¿no? Y a nuestras necesidades. Ahora eso también está en cuestión. Entonces quizás la categoría de derechos humanos quede corta, ¿no? O sea, pensando en los derechos de los animales, el bienestar animal, e incluso yendo un poco más lejos a las reflexiones en torno a la inteligencia artificial, ¿no? Si estas entidades que estamos creando van a tener también, deberían tener sus derechos, en fin. Entonces, todo esto está en cuestión. ¿Cómo se juegan estos derechos en el entorno digital? El tema de los derechos en el entorno digital es un tema muy delicado, porque hay quien piensa que necesitamos nuevos derechos digitales y hay quien piensa que con los derechos que tenemos ya nos basta. Yo pienso que el entorno digital ofrece nuevas posibilidades y como contrapartida nuevos peligros, pero también pienso que los derechos ciudadanos y los derechos humanos que hemos establecido forman una base sólida que requiere a lo mejor pensar mejor en las nuevas interfaces de acceso y en las nuevas superficies de vulnerabilidad que ofrece al exterior. Esos derechos no desaparecen en el mundo digital, ¿no? Eso sí que es un poquito más difícil enforzarlo porque hay muchos espacios digitales
que no están basados en un contexto nacional, con leyes nacionales, no tenemos policía del Internet, de los derechos humanos. Pero sí tenemos las organizaciones de derechos humanos que siempre han trabajado a nivel global y han trabajado en diferentes contextos y con diferentes gobiernos. Y ahora quizás lo que tenemos que pensar es, en términos de derechos humanos, que eso sería no solamente países, pero plataformas o los que ofrecen servicios digitales, digamos, o que diseñen plataformas. Porque la verdad es como las plataformas, que no lo voy a nombrar, pero algunos tienen más habitantes que los países más grandes, incluso las regiones más grandes en el mundo. Y ellos toman decisiones sobre qué tipo de contenido vamos a ver, cuáles tipos de interacciones vamos a moderar y qué tipo de palabras se puede y no se puede usar, ¿no? Entonces, tienen un rol muy importante ahí en tener un diálogo y una conversación con esas plataformas. ¿Qué nuevos desafíos a los derechos humanos se ponen de manifiesto en el entorno digital? Yo creo que es importante igual entender que hay algo nuevo, que ya, sí, vemos mucho como reflexión de las problemáticas, de los temas, de las interacciones más negativas, pero también positivas, que ya hemos tenido desde hace mucho tiempo en el mundo digital. Pero hay algo nuevo también, que es una cosa que tenemos que tomar en cuenta pensando en políticas públicas, en direcciones que podríamos tomar en el futuro, ¿no? Y uno, más que nada, con un futuro digital que sea un poquito distinto en el sentido de que ya no es de los dispositivos, del acceso tal cual, porque es muy probable que en el futuro digital que las tecnologías van a estar así integradas en los objetos, en los ambientes. Estamos hablando ya de smart cities, de cosas así, y de Internet of Things, el Internet de las cosas. Ahí es importante entender que eso lleva consigo un conjunto de problemáticas o de temas para abarcar que no lo hemos pensado quizás tanto antes. Y lo están surgiendo ahí en el debate más público, académico, pero también de política pública, que tiene que ver con la autonomía del destino y con nuestra autonomía sobre los datos, sobre nuestra identidad. Y ahí el tema de la desigualdad es muy importante. Por lo que vemos vemos en la investigación es que la gente con más recursos socioeconómicos, de una posición más avantajada, más de élite, ellos pueden tomar decisiones de no usar la tecnología cuando no le convienen, pueden desenchufar, ¿no? Pero la gente que está en posiciones más vulnerables, que dependen de otros para que le den trabajo, comida, servicios, beneficios sociales, ellos muchas veces no tienen la opción de elegir cuáles datos comparten y no comparten. Entonces, esa autonomía sobre nuestra identidad yo creo que es un tema bien importante para el futuro digital y pensar bien en qué derecho tenemos de decir, ¿sabes qué? Para estas cosas no quiero participar o no quiero estar en el mundo digital. Bueno, yo creo que el entorno digital y las discusiones en Internet, redes sociales y demás, por un lado, ampliaron el debate, evidentemente, ¿no? Las voces se ampliaron y todo pasó a ser cuestionado, cuestionable y motivo de disputa. Y en ese sentido hay un componente evidentemente positivo, o sea, las voces se ampliaron y incluso la vociferación también se amplió, ¿no? Y las peleas y demás. Entonces se puso sobre la mesa toda una serie de debates que antes no se cuestionaban. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, por el mismo tipo de dinámica de estas redes sociales, hay debates que se imposibilitaron también, ¿no? Hay voces que son calladas, ¿no? Porque, por ejemplo, el dispositivo de cancelamiento creo que consiste en eso. En vez de tratar de escuchar al otro y discutir y llegar a un acuerdo con argumentos racionales y demás, es, bueno, esto no merece ser escuchado, eso está mal. Entonces, en un sentido, el entorno digital contribuyó a abrir el debate y a poner sobre la mesa temas que antes no eran debatibles y en ese sentido cuestionar un montón de cosas, pero por otro lado simplificó también
por sus mismas reglas, por el modo que funciona, sin considerar que la lógica algorítmica y el mercado de negocios que mantienen las redes sociales es la publicidad, el mercado y demás. Entonces, y los memes, las frases cortas, las frases de efecto, todo esto contribuyó a simplificar enormemente el debate y a moralizarlo, ¿no? Y eso creo que es un problema. Pienso que lo que tenemos que modificar no son tanto los derechos como a lo mejor las leyes que hablan de lo digital, que la habilidad de las personas que interpretan la ley para entender los distintos peligros del entorno digital debería ser más profunda. Y bueno, es conocido que generalmente la legislación va siempre por detrás de la tecnología. Esto no es bueno ni malo, simplemente es un hecho, pero también es verdad que nuestra capacidad de educar a las personas que transforman las leyes, que transforman a su vez el mundo de la tecnología, está muy infravalorada. Entonces, hay muchas leyes apropiadas para el mundo material que no son competentes en el mundo digital, pero esto no transforma nuestros derechos, sino simplemente nuestra manera de ejercerlos online. Hagamos un uso responsable, crítico y creativo del entorno digital. Construyendo ciudadanía digital. Placa de cierre con logos de Uruguay Presidencia, AGESIC y Ceibal. Apoyan Centro Cultural España y Grupo de Trabajo de Ciudadanía Digital.